Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed todo a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que con esta me basta. Este es nuestro tercer día en el Triduo de San Ignacio. El primer día estuvimos hablando de la vida de San Ignacio antes de su conversión. El día de ayer pudimos ver el momento esencial de su encuentro con el Señor. Y hoy vamos a hablar de una característica esencial y fundamental de la espiritualidad de nuestro santo Ignacio de Loyola. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? ¿O esa decisión que tienes que tomar proviene de ti, proviene de Dios, es una tentación del demonio? ¿O te ha pasado que en algunos momentos de tu vida estás realizando algo y te detienes y dices, esto sí es lo que Dios quiere para mí? Pues bueno, San Ignacio de Loyola nos enseñó el discernimiento espiritual. Son unas reglas que nos dejó como herencia para poder discernir la voluntad de Dios, para que toda nuestra vida estuviera encaminada hacia el querer de Dios, hacia nuestra felicidad, hacia nuestro camino seguro a la eternidad. Y en un mundo de relativista como hoy, es fácil, podríamos decirlo, discernir entre lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero cuando te enfrentas a decisiones entre dos cosas buenas para definir cuál es la mejor o cuál es el querer de Dios, ya no es tan sencillo. Por eso yo quiero invitarlos a que nos adentremos un poco a los criterios más esenciales de este discernimiento que San Ignacio nos dejó para aprender a hacer la voluntad de Dios. Y es que realmente necesitamos 4 cosas indispensables para un buen discernimiento. Primero, la oración. Segundo, la mortificación. Tercero, la meditación. Y cuarto, una adecuada dirección. Son los 4 pilares en los que se fundamenta el criterio del discernimiento. Pero ustedes me dirán, ¿y qué es el discernimiento? ¿Qué voy a discernir? Porque no solo son las decisiones, sino que todo el tiempo en nuestro caminar cotidiano nos encontramos con mociones que llegan a nuestra alma, movimientos interiores que nos hacen optar por una u otra cosa. Y esas mociones, iluminadas por el Espíritu de Dios, nos encaminan a la voluntad de Dios. Iluminadas por nosotros mismos y dejándonos llevar por las tentaciones del demonio, nos encaminan a apartarnos de Dios. Entonces es importante porque a veces decimos, ¿por qué mis decisiones hacen que mis seres amados sufran? O tantas veces nos vemos limitados y frustrados por decisiones que tomamos a la ligera o que simplemente no meditamos con suficiente madurez. Y todo es por falta de discernimiento. He ahí la importancia que San Ignacio nos cuenta que el Señor le enseña. Pero miren algo muy importante, y es que estas reglas de discernimiento no nacieron de un estudio de San Ignacio, no nacieron de todo lo que aprendió, de todo lo que estudió, no. Esta herencia de nuestro Padre Ignacio la recibimos por las experiencias de su existencia, por las propias realidades que vivió y la manera como se enfrentó a las situaciones que durante todo su camino espiritual él tuvo que enfrentar. Y hay una pregunta muy grande.
¿Cuál es la esencia del discernimiento? La esencia del discernimiento es la capacidad que el Espíritu Santo nos va regalando para discernir, primero, lo que es de Dios. Segundo, lo que viene del demonio, como las tentaciones y la tendencia al pecado. Y tercero, lo que viene de nuestros propios actos de inteligencia, de nuestra propia voluntad o nuestro querer. Y aquí entra ese momento en el que nosotros decimos, pero si tantas veces yo le pido a Dios que me haga esto, ¿Él por qué no lo hace? ¿Acaso no es un Padre de amor y un Padre de misericordia? Y lo que pasa es que tantas veces nos encontramos pidiéndole a Dios que haga nuestra propia voluntad. Pero San Ignacio nos dijo un día que el verdadero milagro de nuestra vida no es que Dios haga lo que yo quiero, sino que yo haga lo que Dios quiere. Y por eso el discernimiento nos va a encaminar a esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y hay algo que también nos tropezamos muchas veces, y es que, bueno, luego de tener un buen discernimiento, todavía me puedo equivocar, todavía puedo tomar decisiones erradas, todavía me puedo apartar del querer de Dios, y parecería como una injusticia, pero la respuesta es sí. Muchas veces, a pesar de la oración, de la meditación, de la mortificación y de la adecuada dirección, vamos a tomar decisiones que en principio parecen ser el querer de Dios y que luego tal vez no eran tanto como lo pensábamos. Pero esto tiene un propósito y una realidad. La realidad consiste en que aún después del bautismo tenemos que sufrir las consecuencias del pecado original y que nuestra naturaleza va a tender hacia el pecado, hacia la concupiscencia, vamos a tender hacia ese querer desordenado por el placer, el poder y el tener. Y por eso nuestras decisiones tantas veces, a pesar de la oración, pueden estar viciadas por nosotros mismos. Pero el propósito de todo esto es hacernos crecer en la humildad de saber que no siempre vamos a acertar, que Dios siempre tiene algo para enseñarnos, y esa es la clave del crecimiento y de la maduración en el caminar espiritual. Entonces, San Ignacio nos pide que no nos preocupemos por esa realidad, porque realmente es lo que nos va a llevar a una maduración total y a una identificación perfecta con la voluntad de Dios. En la medida de que vamos por un camino, retornemos por el otro y nos caigamos, nos levantemos, pero siempre estar dispuestos a mirar a Dios y a recibir la gracia para enmendarnos y para volver a empezar. Él se convirtió en el gran maestro del discernimiento espiritual, porque, como les dije, esta doctrina la aprendió en su propia vida y desde su propia realidad. Él, todas las reglas que nos dejó, tiene una anécdota que compartirnos, porque no fue simplemente algo que conoció con su entendimiento, sino que superó con la gracia de Dios y con su propia voluntad, que siempre lo encaminaba a volver a empezar y volver a empezar. Y es algo muy importante que tenemos que tener presente, y es, entonces cuando yo cometo una decisión equivocada que no va con la voluntad o el querer que Dios tenía para mí, estoy cometiendo un pecado. Y muchos podrían pensar, sí, porque me aparto del amor de Dios. Pero San Ignacio nos pide tener especial atención y cuidado en esto, porque si yo tomo una decisión y no tengo buenos criterios de discernimiento, no existe pecado alguno. No existe pecado ni intención mía, a no ser de que mi conciencia me haya llevado a optar por el mal, por haber tomado una decisión incorrecta. ¿Qué puede pasar? Se pueden frustrar gracias que yo estaba preparado para recibir, tardarse, perderse, o simplemente puedo ganarme sufrimientos innecesarios que muchas veces nos vemos obligados a enfrentar.
pero no hay un motivo de pecado grave cuando simplemente no tomo una decisión con todos los criterios de discernimiento. Porque como les decía anteriormente, nos podemos equivocar y hace parte de ese crecimiento en la vida espiritual. Y hay algo que San Ignacio llamó la regla de oro o el contraataque. Porque cuando yo me doy cuenta que una emoción viene a mí y que viene del demonio o que me pertenece a mí, no simplemente tengo que optar por quedarme tranquilo y decir, bueno, yo la rechazo y no voy a hacer nada más. Porque en el cristianismo no existe el no voy a hacer nada más. La regla de oro y el contraataque significa sobreponerse a esa tentación que estoy recibiendo del demonio o de mi propia inteligencia. Un ejemplo muy claro, estoy sufriendo de gula, pues entonces ayuno más. Estoy sufriendo de orgullo, busco las ocasiones de humillarme. Estoy sufriendo de ira y busco la manera de orar por eso que me está haciendo tener ira. Y lo mismo con todas las debilidades y con todas las flaquezas que tengo. ¿Por qué? Lo más importante es sobreponerse con una virtud contraria a la flaqueza que estoy viviendo, con la oración y con la fuerza de voluntad, pero sin el contraataque nos va a llevar la corriente de las tentaciones y de las debilidades. Hay algo que es grande en el criterio de discernimiento de San Ignacio y que él lo afirma como la posibilidad que tienes para no equivocarte, y es la autoridad de la Iglesia. Para San Ignacio, la autoridad de la Iglesia era el querer de Dios definitivo, sin beneficio de dudas. Vivir adheridos al sentir de la Iglesia, sin riesgo a equivocarnos. Esa siempre fue una idea que nunca se conmovió en su corazón y en su mente, y que realmente en muchas de sus vivencias cotidianas, ya cuando tenía la comunidad religiosa, fue el criterio que usó para discernir la voluntad de Dios. Y lo que le dijeran, ese era el querer de Dios, porque en la Iglesia él siempre encontró la voz de Dios que no se equivoca y que lo iba a guiar por el camino que Dios lo quería conducir. Entonces, no nos olvidemos de multiplicar los actos de la virtud contraria con la oración, la meditación, el examen de conciencia y la penitencia. Son los 4 baluartes con los cuales podemos mantener nuestra alma en vigilancia. Velad y orad, nos decía el Señor, porque no sabemos en qué momento llegue la tentación. Entonces, que todas estas reglas básicas de discernimiento nos inviten a que nos preguntemos hacia dónde voy, qué estoy haciendo, estas decisiones que voy a tomar, ¿de dónde provienen? Cuando voy a responder a alguien, cuando voy a tomar una decisión, cuando voy a acercarme a una persona, busquemos la manera en la que Dios quiere conducirnos y por el camino que nos quiere llevar. Y no nos olvidemos, porque San Ignacio siempre nos dijo, crean en la oración. La fe en la oración hace que nosotros podamos sobreponernos a cualquier tentación y a cualquier dificultad. Si tú hoy estás viviendo una situación difícil, algo que tú piensas que te sobrepasa, yo te invito a que creas y te interiorices en la oración, porque es en la oración donde toda la omnipotencia de Dios se pone en nuestras manos frágiles, donde podemos conocer cuál es el querer de Dios, que siempre contribuye para el bien de los que los aman. Oración final. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.